Muy buenas, bienvenido a otro vídeo de DevCiencia. Vamos a continuar con la explicación de cómo utilizar ISAR en Flutter. En el vídeo anterior vimos cómo crear una colección de ISAR, en este caso sería una colección user, cómo crear el controlador de la base de datos, el ISAR helper, y cómo crear el DAO para el modelo, con los métodos necesarios para acceder a los usuarios, borrarlo o crear o actualizarlo. Ahora en este vídeo nos vamos a centrar en cómo crear una pequeña aplicación para utilizar este controlador de la base de datos. Bien, vamos a crear un widget stateless que lo vamos a llamar, por ejemplo, ISAR example. Este ISAR example será nuestro home. Vale, borramos el placeholder y lo vamos a sustituir por un scaffold, ¿vale? Con un appbar sencillo, cuyo title sea un texto que diga ISAR example. Vale, en el siguiente lugar vamos a declarar el body del scaffold, que será un single child scroll view, cuyo child es un column. Vale, nos quedamos así por ahora y vamos a explicar un poco la aplicación. La idea es hacer una aplicación sencilla donde en la parte superior aparezca un formulario para introducir el nombre del usuario y crearlo, mientras que el resto de la pantalla correspondería a la lista de usuarios que haya en la base de datos. Cada elemento de esa lista tendrá un botón para editar y otro para borrar. Por lo tanto, vamos a realizar el formulario. Para ello, envolvemos, declaramos un row y dentro declaramos un expander para un text field, cuyo child es un text field. Esto es así porque un text field dentro de un row da error al no saber cuánto espacio debe ocupar, cosa que se corrige con expander. Bien, al lado de nuestro text field vamos a declarar un elevated button, nuestro botón para crear un usuario cuyo child es un texto que diga create user. Bien, el text field va a tener un decoration fácil con un hint text que diga type de username. Bien, aparte, como esto es un formulario y necesitamos un controlador, vamos a declarar un stateful, un widget stateful. Dentro del estado declaramos el controlador text editing controller. Bien, este controlador lo vamos a declarar dentro del text field. Bien, esto es constante. Y ahora vamos a declarar la lista. La lista la vamos a hacer con un list view builder. List view builder recibe el contexto y un index y devuelve un widget. El item count lo vamos a setear a 2, primary como false, el atributo primary como false y el sin wrap a true, de tal modo que el eje principal de scrolling depende de column y no de view builder, que por defecto es scrolleable. Bien, ahora deberemos de devolver un widget dentro de item builder. Para ello vamos a devolver un liststyle cuyo leading sea un texto, text, donde aquí irá el ID del usuario, por ahora lo vamos a poner como index, y el title será otro texto con el nombre del usuario, text test user, mientras que el trailing es un icon button que vamos a utilizarlo para borrar el usuario. Icons delete. Bien, vamos a ver cómo queda nuestro layout. ¿Vale? Como podemos ver, tenemos el appbar, nuestro formulario y nuestro botón. No es muy bonita la interfaz, pero a
al menos nos va a servir para ver cómo funciona. Bien, antes de nada vamos a declarar el método dispose para cancelar el controlador del nombre. Vale, para esto llamamos a controller dispose dentro del método dispose y a continuación, en primer lugar, vamos a declarar el DAO aquí. Para ello vamos a instanciar userDAO y aquí prácticamente lo único que tenemos que hacer es generar un usuario con user cuyo name sea igual a controller.text. Cuando se pulse el botón tendremos que llamar a DAO upsert user y cuando termine vamos a limpiar el contenido del controlador, básicamente. Vale. A continuación vamos a ver cómo podemos actualizar la vista cada vez que insertamos un usuario y que se muestren todos los usuarios de nuestra base de datos. Para ello vamos a hacer un pequeño cambio, vamos a quitar aquí nuestro DAO y lo vamos a instanciar aquí en el estado. User DAO. Vamos a tener en nuestro estado una lista de usuarios. Al principio estará vacía. Y en el init state, es decir, la primera vez que este código, este widget se construya, vamos a llamar al método getAll del DAO. Que cuando se resuelva, obtendremos la lista de usuarios. Y podremos actualizar la vista con el método setState. Bien. Una vez que tengamos esto, podemos irnos a nuestro ListViewBuilder y tan fácil como poner nuestro item count en users.length. Y aquí podemos extraer el usuario con el index del item builder. Aquí vamos a sustituir rápidamente el index por user id y test user lo vamos a sustituir por user name. De acuerdo. Vamos a refrescar nuestro proyecto a ver cómo queda. Vale. Como era de esperar, no tenemos ningún usuario en nuestra base de datos. Vamos a crear un usuario de ciencia y lo vamos a insertar. Después de la inserción, se ha borrado los datos del controlador y el usuario se ha insertado en la base de datos, pero no aparece en nuestra lista. Bien, vamos a hacer que aparezca. Para eso vamos a hacer un pequeño cambio en nuestro onPress. Vamos a borrar esto y vamos a obtener la ID del usuario de esta manera. De tal forma que nuestro user no va a ser final, porque si no, no podemos modificarlo. Nuestro user ID va a ser igual a este ID. Y una vez que se haya hecho esto, vamos a limpiar el controlador y vamos a llamar a setState, donde vamos a actualizar el número de usuarios de nuestra lista. Bien. Vamos ahora a refrescar nuestra aplicación y nos debería de aparecer el de ciencia. Vamos a crear otro usuario llamado, por ejemplo, Pedro, y vamos a crear el usuario. Como vemos, se ha insertado y la vista se ha actualizado. Bien. El siguiente paso es borrar los usuarios de nuestra lista, evidentemente. ¿Cómo lo hacemos? Vale, pues cuando presionamos este botón, el usuario debe de ser borrado. Bien, pues muy fácil, utilizando nuestro DAO, delete one user. Vale, vamos a refrescar el proyecto y vamos a ver que nuestra vista no se actualiza cuando
presionamos el botón de borrado. Lo hemos borrado, pero el elemento no ha desaparecido de la vista. Para demostrarlo voy a refrescar el proyecto y vais a comprobar que YouTube ha desaparecido. Vale, ¿cómo podemos solucionar esto? Pues vamos a utilizar la misma técnica que aquí. Vamos a Users, Remove Where, User ID es igual a Element ID. De esta forma vamos a eliminar el usuario de nuestra lista de usuarios y vamos a actualizar la vista. Refresco el proyecto. Vale. Y voy a clicar sobre el botón de borrar y Pedro ha desaparecido. Voy a crear otro usuario. Voy a borrar a DevCiencia y nos quedamos con DevCiencia 2. Normalmente para manejar el estado dentro de una aplicación de Flutter no utilizamos setState. Utilizamos un manejador de estado como bien puede ser Riverpod, Provider o Flutterblock. Hemos utilizado setState porque no merece la pena utilizar un manejador de estado para un ejemplo. Si queréis ver cómo se utiliza con Provider, tenéis un enlace a mi GitHub con un ejemplo. Y eso es todo. El siguiente vídeo consistirá en cómo observar los cambios que se producen a nivel de la base de datos ISAR. Un saludo. Pues esto es todo. Faltaría añadirle la funcionalidad de update, pero eso es una cosa que os voy a dejar a vosotros para que practiquéis.